Hola, muy buen día. Bienvenidos a el segundo episodio de la nueva temporada de El Personaje de la Semana, una producción del servicio informativo para todos los canales periodísticos de Caracol Radio. Esta semana supimos que más de 120.000 familias están afectadas por el invierno en Colombia y también supimos que no hay plata para atender las emergencias que vive el país. Por eso nuestro invitado hoy es Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Carlos, muchas gracias por estar en Caracol Radio. A ustedes muchas gracias por la invitación y un saludo para todos sus oyentes. Carlos, antes de dirigir la gestión del riesgo, fue precandidato a la alcaldía de Bogotá, fue concejal de Bogotá, es un activista, opinador, dirigente político de izquierda. Empezamos a hablar de su trabajo, de lo que está pasando ahora. Con esto que planteábamos, Carlos, y que le vamos a estar conversando en estos minutos con Andrea Arenas, periodista del Servicio Informativo. ¿Cuenta la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con los recursos necesarios para atender las emergencias? No, pero es importante decir que Colombia tiene un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que tiene distintos componentes. Ese Sistema Nacional de Gestión del Riesgo tiene un coordinador que es la UNGRD. La UNGRD dictamina la política, da las estrategias, es, digamos, la autoridad en temas que tienen que ver con el riesgo, pero la responsabilidad es compartida entre los niveles municipales, departamentales, nacional, en caso de que sea algo de grandes proporciones. Y también, por supuesto, hacen parte de ese Sistema Nacional de Gestión del Riesgo las fuerzas militares, los organismos de socorro, Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos, el sector privado y el sector comunitario, es decir, la gestión del riesgo en Colombia somos todos, está organizado dentro de un sistema, ese sistema está fondeado por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, heredero del Fondo de Calamidades, y hoy lamentablemente tenemos que decir que ese fondo está prácticamente vacío. Como está vacío ese fondo, usted también planteó la posibilidad de acudir a algo que es de emergencia, una declaratoria de emergencia por calamidad climática. ¿Eso es viable, es posible, se puede hacer rápido o en qué está eso? Pues de hecho eso ya se hizo. El año pasado, seguramente los oyentes lo recuerdan, hubo unas sequías terribles, al punto de que Bogotá se quedó sin agua. O sea, nos tocó empezar a postergar el baño los domingos, bueno, en fin. Eso no se veía hace mucho tiempo. Ese nivel de sequía genera un impacto que hace más vulnerables a los territorios cuando llegan las lluvias. No solamente es que no hay agua, sino que los cambios en esas dinámicas del régimen de lluvias generan un impacto aún más grave. Lo estamos viendo este año. Lo sabíamos el año pasado, por eso se declaró la calamidad, el desastre nacional en noviembre, que deriva en el decreto 1372, un decreto presidencial, y eso le da al presidente de la República facultades extraordinarias para hacer traslados presupuestales y le da además la obligación al sector Hacienda de garantizar la financiación de un plan de acción específica que surge de esa declaratoria. Entonces, la medida ya se tomó. Han pasado 8 meses, 3 ministros de Hacienda, y bueno, no se han entregado los recursos y eso ha tenido un impacto y es que la UNGRD ha seguido respondiendo. Nosotros hemos seguido haciendo nuestro trabajo, hemos desfinanciado muchos otros proyectos más enfocados al conocimiento, a la reducción, a buscar soluciones un tanto más estructurales, a fortalecer las capacidades del sistema y los hemos sacrificado para poder atender la emergencia. Pero hoy nos quedan 9.000 millones de pesos. Entonces, eso es extremadamente grave porque faltan 5 meses y falta la segunda temporada de más lluvias, que es generalmente la más grave de todas. Director, usted ya lo mencionó y es el ministro y Ministerio de Hacienda como tal. ¿Qué respuesta le han dado a usted sobre la asignación de recursos para atender las emergencias? Yo quiero decir algo y es que los ministros de Hacienda, tanto el ministro Ávila como el ministro Guevara, han sido muy diligentes. Yo he tenido las puertas del Ministerio de Hacienda siempre abiertas, me he reunido con ellos, les he hecho saber esto, pero hay una situación económica en el país que es muy compleja y que tiene varios orígenes. En estos días, cuando yo hice el pronunciamiento sobre la estrechez fiscal, los malquerientes del gobierno dijeron además, creo yo, que pues de forma malintencionada, que yo me estaba lavando las manos, que aquí el gobierno se había robado la plata de las emergencias y que por eso no había. Por supuesto que
los bandidos estos, Olmedo, Snyder, sus secuaces, los que falta por saberse quiénes están detrás de Olmedo, tienen una parte de la responsabilidad, pero es que hay cosas que no se preveían. La declaratoria de variabilidad climática es un hecho sobreviniente y en la discusión del presupuesto del año pasado, nosotros solicitábamos 4,3 billones de pesos como presupuesto para un posible año lleno de problemas. Y el Congreso de la República ni siquiera quiso discutir el presupuesto y no quiso discutirlo porque no les gusta al presidente. Eso fue una decisión política. Entonces también hay una responsabilidad. Cuando decía al principio que la gestión del riesgo somos todos, es porque realmente somos todos. Responsabilizar al gobierno nacional por un hecho que es estructural, pues creo que aquí la responsabilidad es compartida y también es un poco hacer un llamado al Congreso a que en este nuevo presupuesto entienda que ese dinero que se invierte en prevención del riesgo, por ejemplo, es dinero que en última se ahorra. No hay nada más costoso que atender la emergencia, que recuperar lo que se perdió, pero además es que cuando se pierden vidas humanas, cuando se pierden pues familias enteras, eso no se repone con ningún dinero. Ahora, usted mencionó ahora unos nombres que se hicieron tristemente célebres en la unidad de gestión de riesgo. Sí. Olmedo López, Snyder, Pinilla. Hoy lo vi en una Coca-Cola, el Snyder. ¿El Snyder? Sí. Bueno, la Coca-Cola podemos cobrar. No he visto el de Olmedo. Pero es que Olmedo está difícil. No, Snyder también era difícil. Yo quería proponerlo para el centro de huracanes en la Florida. Uy, pero le toca que llegue hasta la S. Necesitamos muchos huracanes para llegar hasta O la O. o el Olmedo. Entonces el huracán Snyder y el huracán Olmedo, la imagen que dejaron efectivamente es que devastaron la gestión del riesgo, la unidad, y la dejaron desfinanciada. Y quiero plantearle dos cosas en esta pregunta. Primero, más allá de la plata que se perdió con esa corrupción que se está comprobando, igual hubiéramos tenido una situación crítica debido a los cambios climáticos. Y segundo, si algo se le puede, creo, reconocer a usted de su gestión, es que ha logrado volver a centrar a la unidad en el trabajo que le corresponde y no en el escándalo político o de corrupción que tenía. Entonces, las dos cosas son, pese a que si hubieran robado o no, habríamos tenido problema económico. Y segundo, ¿cómo puede llevarse a cabo la gestión del riesgo sin tener ese sesgo político que sufrieron antes? La UNGRD, antes de Olmedo, antes de Snyder, ya era un robadero. Era una de esas entidades del Estado que increíblemente pasaban desapercibidas en la agenda política nacional, en la agenda mediática. En realidad la gente muy poco hablaba de la UNGRD. Yo no recuerdo, y yo pues que estoy metido en la política y pues yo sabía de la existencia de la institucionalidad, pero si a mí me preguntaban quién era el director de la UNGRD, yo en realidad no tenía ni idea. De hecho, recuerdo que cuando fui concejal de Bogotá, cuando me posesioné, y empezó la discusión sobre el nuevo director del IDIGER en Bogotá, pues ahí fue como que empecé a ver quién era el director de la UNGRD, quiénes venían de ahí, y las sospechas de corrupción de la UNGRD venían de mucho tiempo atrás. Y un escándalo tan, pero tan grave como el de las marionetas, que terminó con el senador Castaño preso, el senador que además murió cuando se disponía a hablar, cuando estaba buscando un principio de oportunidad, Dios se lo llevó. Le dio un infarto, ¿no? Sí, qué cosas. Justo, fíjese usted, justo cuando estaba buscando un principio de oportunidad. Y pero claro, ¿usted tiene alguna versión en contra del infarto o que yo, conozca o yo no puedo afirmarlo. Simplemente, pues, es curioso. El Papa Juan Pablo I, ¿cierto? También murió en curiosas circunstancias. También murió en curiosas circunstancias a los 33 días de haber sido elegido y cuando planeaba limpiar el Banco Ambrosiano. Pero lo cierto es que él estaba buscando un principio de oportunidad. En ese escándalo de las marionetas también estaba la UNGRD y ahí hay mucho que debe investigarse, ojalá pronto antes de que precluya todo, pero seguramente ahí, como pasó con Olmedo, y además es que usted lo ve, por ejemplo, como hay personas que salieron del gobierno cuando llegó Pava y Olmedo los volvió a meter y empezaron, casi pareciera
que Olmedo no hubiera hecho un empalme con Pava, sino que hubiera hecho un empalme con el gobierno anterior, porque las prácticas que tenían se repiten casi que calcadas de gobiernos anteriores con Olmedo, ciertas irresponsabilidades pues que aquí no podemos explicar en detalle, pero que son muy curiosas. El director de Prosperidad Social del gobierno anterior terminó preso, huyendo de la justicia, pero ese tipo de escándalos de corrupción se trataban con otro, creo yo, con otra naturaleza. Aquí este es un gobierno que tiene una oposición que no había tenido ningún gobierno antes, porque es la primera vez que gana un gobierno de un signo distinto al del establecimiento. Entonces, también digamos que el rasero moral es distinto. Y eso está bien. Yo creo que de aquí en adelante va a ser muy difícil volver a un estado de las cosas anterior al que había. Aquí en Colombia hubo durante mucho tiempo una omertá, hubo un pacto de silencio entre la clase política que se rompió. Y por eso Olmedo está preso, por eso se han caído los ministros que se han caído, por eso Carlos Ramón está huyendo de la justicia, cosa que me parece extremadamente grave. Y creo que de aquí en adelante, gane quien gane las elecciones en el 2026, pues el control ciudadano, además también, en la medida en que se abre la información, los datos, en que la discusión digital es cada vez más política, yo creo que va a ser más difícil para los corruptos meterle las manos al presupuesto, poco a poco. Recientemente, director, ustedes se reunieron con los alcaldes de ciudades capitales. Ellos plantearon la necesidad de pedir una acción de cumplimiento para solicitar esos recursos faltantes para atender las emergencias. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad? Pues eso hace parte de las herramientas que tienen los ciudadanos y los actores políticos para conseguir un fin. Pues yo no podría meterme en o sea, demandar a mi propio gobierno sería una cosa pues impresentable, ¿no? Creo que hay otros caminos. Yo insisto en la buena voluntad del ministro de Hacienda y pues bueno, el presidente lo dijo en el Consejo de Ministros, que además debo decir que yo no fui porque no quisiera ir, dijo como bueno, y que yo en dónde estaba, que por qué tenía que decir las cosas en prensa. Y pues yo no fui al Consejo de Ministros porque desde que son televisados no me invitan. A mí me invitaron a absolutamente todos los consejos de ministros hasta el día del primer capítulo de El Gabinete. ¿Y quién es el responsable de invitar a esos consejos? Era ¿Quién Laura. invitaba antes? Era Laura, pero... ¿Y ahora quién invita? Angie. Pero desde el día que lo televisaron, a mí no me volvieron a invitar. Sí, Ahí todavía no estaban. En febrero no estaba. Afortunadamente me salvé de los memes. Siempre me he preguntado qué personaje del Chavo del Ocho habría sido yo en los memes, pero no me volvieron a invitar. Y la siguiente semana llegué y me desinvitaron. O sea, la siguiente semana yo llegué a Palacio como todos los lunes. Me dejaron ahí en el Salón Luis XV y me dijeron, no, váyase para su casa. Y yo, bueno, lo veo ya que lo puedo ver desde la televisión, pues, ¿no? En el Palacio esa silla es incómoda y además como es tanta gente, parece a veces ya un consejo comunitario. El Consejo de Ministros está pensado para una mesa más reducida, pues con los ministros, aquí están, ministros, directores, subdirectores, es algo mucho más abierto, pero la sala está pensada para menos gente. Pero bueno, volvamos al asunto, ya lo vuelvo a llevar a la política, pero quiero seguir en el asunto de la plata. Usted dijo le quedan a la unidad 9.000 millones de pesos. Sí. Para 6 meses. Sí. Y una ola invernal que, como usted dice, viene la parte más crítica en varias regiones del país. Y los incendios forestales. Estamos los colombianos pendientes de la buena voluntad del ministro de Hacienda, según usted lo ha dicho acá. ¿Cuánto tiempo realmente puede esperar que se cumpla esa buena voluntad? La ley 1523, que es la que rige la gestión del riesgo en Colombia y crea el sistema, es una ley poderosa. Es una ley muy poderosa, que de hecho a mí me parece muy interesante analizarlo porque da cuenta del enorme poder que tuvo Juan Manuel Santos cuando fue presidente de la República. Juan Manuel Santos, que fue 2 veces presidente y después lo cambió, ¿no? O sea, se religió y después cerró la posibilidad. Tenía muy claro lo que iba a hacer. Aunque haciendo de abogado del diablo, en este caso abogado de Juan Manuel Santos, el que de verdad abrió la posibilidad de reelegirse pues, fue Uribe. Pero lo hizo, y además es bastante impresentable que lo haya hecho para sí mismo. Horrible, claro.
Pero entonces Juan Manuel Santos recibió lo que había y después lo cerró. Pero lo utilizó y después de que lo utilizó, cerró el boquete, porque además era un presidente que tenía un control casi que absoluto del Congreso. Y no tenía el control absoluto del Congreso porque tuviera muchísimos votos o porque fuera un fenómeno de masas. Lo tenía, como lo dijo Echeverry, porque repartían la mermelada por toda la tostada. Y esa gobernabilidad que consiguió Juan Manuel Santos a través de las mismas prácticas que han tenido todos los gobiernos hasta este, porque pues yo aquí no voy a decir que este es un gobierno que rompió con la tradición política de entrar en esas negociaciones con el Congreso. No, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que mientras a Santos se lo celebraban, y Santos era un gran jugador de póker y un tipo muy ágil y qué muñeca y qué capacidad, pues aquí simplemente dicen que el presidente es un corrupto. Pero pues bueno, eso ya son enfoques. Pero esa ley que dejó Juan Manuel Santos y su poder en el legislativo es una ley poderosísima. La UNGRD puede ocupar, puede expropiar, puede hacer cosas que parecerían muy fuertes en caso de una emergencia, pero es entendible. Nosotros podemos hasta suspender créditos. O sea, los superpoderes de la ONGRD son enormes. Yo puedo hacer algo que no puede hacer nadie más en el Estado. Yo puedo contratar sin respaldo presupuestal. Pero por supuesto que no lo quiero hacer. Y yo he tratado de mantener el principio de planeación, he tratado de precontratar, he tratado de hacer todo lo posible para reducir al mínimo esos superpoderes, pero si llegáramos a una situación así de crítica, pues bueno, o renuncio y ya, y que le quede el problema a alguien más, lo cual pues no me haría sentir muy bien conmigo mismo, o saco el bolígrafo y empiezo a contratar Sin respaldo presupuestal. sin respaldo presupuestal. Tendría la facultad legal para hacerlo, pero yo creo que sería algo de enorme gravedad. Ustedes también, director, en estos días anunciaron un plan de contingencia para esas emergencias que se proyectan para el segundo semestre del año. ¿Cómo van a hacer, cómo van a ajustar esos 9.000 millones de pesos que le quedan a la unidad para tener cómo superar esta Es situación? imposible. Es imposible. Nosotros tenemos en este momento solicitudes de los municipios que superan desde la subdirección de manejo. No estoy hablando de obras de mitigación, no estoy hablando de proyectos de conocimiento para el riesgo, simplemente de la subdirección de manejo. Tenemos solicitudes que pasan los 500.000 millones de pesos. En este momento, así vigente, si yo quisiera decirle que sí a todos, necesitaríamos $500 millón de pesos. Es imposible y tenemos 9.000 millones. Y calculamos que va a haber al menos unos 1.700 eventos más en lo que queda del año. Entonces, esto es una situación realmente muy grave que debería preocupar a todos los colombianos. Y yo también hago aquí una invitación a que veamos esto sin un tinte político, porque la gestión del riesgo debe ser algo muy parecido a las fuerzas militares. De hecho, hay muchos puntos en los que se tocan. Ponalzar, que es de la policía, los equipos de rescate del ejército, de la Fuerza Aérea, las capacidades de la Armada Nacional. Yo creo que después del ministro de Defensa y del ministro del Interior, probablemente yo soy el funcionario del Estado que tiene más cercanía con los militares, porque son ellos nuestras capacidades de respuesta. Y yo creo que... La logística la hace... Claro, claro. ¿Quién vuela los helicópteros? Los vuela o la aviación policial o los vuela la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Entonces, yo creo que a la gestión del riesgo tiene que dársele una naturaleza no deliberante. La gestión del riesgo no debería estar mediada por intereses políticos porque pues las consecuencias son gravísimas para todo el mundo. Bueno, y entonces, con ese panorama que usted nos pinta, director, ¿qué zonas del país le generan más preocupación a la luz de los más de 1.000 eventos que pueden ocurrir según las predicciones de la unidad? ¿Qué parte del país podría tener más complicaciones en lo que queda del año? A mí me preocupa todo el país, los 32 departamentos, por el lugar en el que nos tocó pues el privilegio de vivir en el mundo. Todos los departamentos tienen riesgos realmente muy grandes, todos, sin excepción. Pero a mí me preocupa particularmente San Andrés y Providencia, porque San Andrés es una excentricidad del Estado colombiano, ¿cierto? Nosotros decidimos tener una isla allá
en el Caribe anglo, lejísimos, preciosa, pero que no puede sobrevivir sin nosotros, que no podría, pues, no es como Antioquia o como Cundinamarca o como lo que sea. Eso es una pequeña joya que debe pulirse y que debe mantenerse y que cuesta mucho y que ha estado históricamente olvidada. Me preocupa mucho el Bichada, porque hubo un candidato presidencial, alma bendita, que no sabía dónde quedaba el Bichada y ganó en el Bichada. Pero Puerto Carreño, por ejemplo, existió básicamente, al igual que Leticia, más por la frontera que por la misma nación. Si ustedes ven, Leticia no tiene punto de comparación ni con el lado brasilero ni con el lado peruano. Y aquí, pues, Puerto Carreño dependía en buena medida de Venezuela. También pasaba con Arauca. Hoy, por ejemplo, hay un problema muy serio con el dragado del río Arauca, que además es un tema binacional. Eso antes lo hacía Venezuela, pero pues ya no. Y esas zonas de frontera son muy, pero muy vulnerables. El Chocó siempre, la Guajira siempre, pero yo creo que hay que mirar mucho más hacia el oriente del país. Nosotros decidimos arrumarnos en unas montañas que se derriten 2 veces al año y dejamos allá tirado, pues, medio país de tierra fértil, de luz, de agua, y la gente vive muy mal en esos territorios, muy olvidados por el Estado. Director, y bueno, ya hablando en el panorama más amplio en este momento, familias afectadas, inundaciones, deslizamientos de tierra. Yo también quiero abordar el tema de cómo es esa relación con los alcaldes y con los gobernadores, porque a veces dicen necesitamos al gobierno aquí, a veces tildan de que no aparece, pero cómo en realidad es esa relación con ellos. Es buena. Yo tengo una buena relación con la inmensa mayoría de alcaldes, yo diría que con todos. Por ahí tuve alguna vez una polémica con el alcalde de San Vicente de Chucurí, que hoy dice que soy su nuevo mejor amigo. Pero También escuché eso en Montería. en Montería, pues en Montería la verdad es que hemos trabajado muy bien con el gobernador de Córdoba sobre todo. Es que hay una cosa que la gente no tiene por qué saber. La gente generalmente no lee las leyes, no tiene mucho interés en eso, pero es importante hacer la pedagogía. Y es que los gobernadores tienen rentas, tienen un presupuesto y tienen además una autonomía. Este no es un país en donde el presidente ponga a los gobernadores. Así fue alguna vez en el pasado. Pero hoy los gobernadores se eligen ellos solos, las asambleas municipales deciden los presupuestos, Departamentales. perdón, las asambleas departamentales deciden los presupuestos, los consejos municipales definen los presupuestos. Ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla tienen unos presupuestos considerables y por lo tanto también tienen responsabilidades. Así es como se pensó la gestión del riesgo, así es como el legislador en últimas terminó por definir esa ley y muchas veces los alcaldes no le dan la importancia que deben darle a la gestión del riesgo. Nuestra obligación es hacer la pedagogía, nuestra obligación es explicarles la ley, nuestra obligación es explicarles también cuáles pueden ser las consecuencias de sus omisiones, ¿cierto? Porque gobernar no es solamente, ay, qué bueno, todo lo bueno para mí, es también la responsabilidad. Pero sí hace mucha falta, por ejemplo, que los gobiernos locales, tanto municipales como departamentales, inviertan no solamente en el manejo de desastres, sino en la prevención, en la reducción del riesgo y en el conocimiento del riesgo. Para eso nunca hay plata. Hay plata para las fiestas, hay plata para esto, hay plata para la carretera, hay plata para el túnel, hay plata para el proyecto que da rédito político, pero es que invertir en gestión del riesgo no es algo que se ve. Esto, si usted lo piensa en términos políticos, esto es un hueso de sector. Porque lo mejor que le puede pasar a usted en la vida es que no pase nada. No es como si usted es ministro de Transporte que puede decir, ve, aquí está la primera nave espacial, no sé qué, el tren interoceánico, aquí lo hice. En gestión del riesgo usted lo único que puede hacer es decir, bueno, no se murió nadie. Ah, no, pues gracias, ¿no? Eso no, y eso pasa con los alcaldes. Los alcaldes prefieren destinar sus partidas a otras cosas y no invierten suficiente. Y eso pasa desde el alcalde del último municipio de sexta categoría hasta el gobierno nacional. Ahora, usted nos ha hecho, vamos llegando ya al final, director, y nos ha hecho un balance muy claro del problema en que estamos con el riesgo que plantea el invierno y el que nos va a plantear después el verano.
Ha dicho que no están los recursos, ha dicho que usted se sentiría mal yéndose, ha dicho que no se atreve, porque no me parece correcto, empezar a contratar sin un respaldo presupuestal. Eh, eh, Cuando usted ya termina su día y se va a dormir, ¿qué tan preocupado se siente con la responsabilidad que carga encima de lo que puede pasar en este país de un desastre cualquier día? Pues yo le puedo decir que duermo tranquilo porque tengo la conciencia limpia. O sea, es como duermo bien, pero, pero sí es angustiante. Cada vez que empieza en la temporada de huracanes allá en el África a moverse eso, yo digo como, bueno, aquí esto es una ruleta. Es que todo queda en últimas al azar. Yo no puedo, cuando empieza el temblor, por ejemplo, el otro día en Bogotá, pues listo, me pongo la chaqueta, me pongo el uniforme y salgo corriendo a la sala de crisis a responder, pero ¿con qué me voy a encontrar? Es como, es una situación realmente de mucha angustia saber que, pues que en últimas es mi responsabilidad, pero que también hay una enorme frustración de no poder hacer lo que se quiere hacer, de no tener los recursos, por ejemplo, para poder salir y decir, bueno, vamos a perforar 500 pozos en La Guajira para solucionar ese problema. No, no se puede. No, no puedo decir, bueno, vamos a arreglar todo el problema de los refugios en San Andrés porque no tenemos los recursos. Nosotros no hemos podido garantizar los recursos para construir los refugios de Providencia. No hemos podido, aunque lo contratamos en Mocoa, las viviendas de sauces, que son un incumplimiento ya de 3 gobiernos, pues yo puedo decir las contraté, pero seguramente no voy a poder decir las entregué. Todo esto que usted está diciendo me lleva al asunto político con el que quiero terminar. Usted lo dije yo al comienzo, es un dirigente súper reconocido de la izquierda colombiana. Eh, Mamerto. Mamerto, absoluto mamerto. Y desde ese mamertismo usted hizo parte del primer proyecto político de izquierda que llega a la presidencia de la República. Hoy se siente satisfecho con lo que está haciendo ese proyecto político del cual nos ha contado, ni siquiera lo dejan entrar a los consejos de ministros. No, si me dejan entrar, es que ya no me invitan. Es Hombre, que antes me citaban todos los... De hecho, podemos dejar así. El Consejo de Ministros es un espacio pues que consume 5 o 6 horas del día y a veces lo pasan del lunes al martes. Yo estoy muy satisfecho y muy agradecido además con el presidente de que me hubiera permitido estar en este momento. Yo soy un político, yo voy a seguir haciendo política hasta el día que me muera o hasta el día que me maten, porque Colombia es un país donde ser político no es precisamente una labor de bajo riesgo. Y yo creo que Gustavo Petro, pase lo que pase con el final de su gobierno, que pues sí, no es el más popular, tiene una oposición muy dura, a veces hay una autooposición. Yo siento que este es un gobierno que se ha metido a sí mismo el palo en la rueda varias veces, pero yo creo que deja una democracia mucho más profunda en Colombia y se los aseguro. Yo no puedo hablar de política y a mí además no me gusta. no, no es verdad. Yo no puedo hablar de política, pero ustedes lo van a ver. De aquí en adelante, la democracia colombiana es distinta. Cuando usted ve las encuestas hoy en día, un porcentaje significativo de más del 20% admite ser de izquierda. Eso no pasaba hace 5 años. Lo analizamos en la última encuesta Eso no pasaba. con claridad. Sí. Eso no pasaba. Entonces ya hoy tenemos a Sí, un porque 20, ser de 30%. izquierda hoy, como antes era, no era sinónimo de ser guerrillero. Era casi delito ser de izquierda en Colombia. Y yo creo que hoy, cuando empiecen, este gobierno va a tener una consecuencia que es maravillosa para la democracia. Y es que se están formando, aquí hay viceministros de 28 años, aquí hay ministros en sus 30, aquí hay personas que han ocupado altísimos cargos del Estado a los que les quedan 40 años de vida política por delante. Entonces yo sí creo que para las derechas y para el establecimiento y lo puedo decir, para la rancia oligarquía que ha gobernado Colombia de manera monolítica, las cosas son cada vez más difíciles. A mí me sorprende ver, por ejemplo, los problemas que ha tenido la derecha para hacer oposición, porque nunca lo habían hecho. Y afortunadamente, porque incluso con una oposición que se ha equivocado tanto como esta, pues si hubiéramos tenido una oposición más capaz, creo que el gobierno iría aún peor. Andrea, gracias por acompañarme. Carlos Carrillo, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, gracias por estar en Caracol Radio. Muchas gracias a ustedes.